¿Y si el origen de la civilización humana no ocurrió, como siempre nos dijeron? Durante décadas, la historia pareció clara, casi incuestionable, pero ciertos hallazgos comenzaron a sugerir algo mucho más difícil de explicar. Evidencias que no encajan del todo con la cronología aceptada, construcciones, símbolos y formas de organización que parecen haber surgido antes de lo que la lógica histórica permitiría. Esto no es una teoría marginal, es una idea que está siendo discutida en círculos científicos, arqueológicos y académicos, y si llegara a confirmarse plenamente, obligaría a replantear el inicio mismo de nuestra historia. Esto es Curioso Pasado, y hoy vamos a explorar la teoría científica que está desafiando lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. Una pregunta que no solo mira al pasado, sino que redefine nuestra comprensión del ser humano. Pero antes de entender por qué esta teoría incomoda tanto, hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Cuántas veces has dado por cierta una historia solo porque siempre te la contaron de la misma forma? Eso es exactamente lo que ocurrió con el origen de la civilización. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó tener una explicación razonable, ordenada y casi definitiva sobre cómo comenzó todo. No porque cada detalle estuviera resuelto, sino porque el marco general parecía sólido. Lo bastante sólido como para enseñarse, repetirse y aceptarse sin demasiada resistencia. La civilización, según esa visión, no nació de golpe. Nació como una evolución, un proceso gradual, lógico, casi previsible, en el que los seres humanos fueron dejando atrás la supervivencia más básica para organizarse de una forma cada vez más compleja. Esa narrativa parecía tener sentido porque ofrecía orden, y el orden en la historia siempre resulta tranquilizador. Nos dice que el pasado fue una secuencia, que cada etapa condujo naturalmente a la siguiente, que lo humano avanzó paso a paso hasta convertirse en civilización. Y durante décadas, esa idea no solo dominó los libros, dominó la forma de imaginar nuestros propios comienzos, porque implicaba algo profundamente cómodo, que la civilización había surgido cuando ciertas condiciones materiales lo permitieron, cuando la vida dejó de ser puramente inmediata y comenzó a estructurarse alrededor de algo más estable. Bajo esa lógica, los grandes símbolos de la cultura, la arquitectura, los rituales, la organización colectiva, la visión compartida del mundo, aparecían como consecuencia, no como origen. Era una historia limpia, demasiado limpia, quizá, y precisamente por eso resultó tan poderosa. Porque el problema con las grandes narrativas no es solo que puedan estar equivocadas. El problema es que, cuando parecen demasiado coherentes, dejan de ser examinadas con la intensidad que merecen. Se convierten en costumbre, en una especie de verdad heredada que ya no necesita defenderse, porque casi nadie siente la necesidad de ponerla a prueba. Eso fue lo que ocurrió aquí. La historia del origen de la civilización se volvió tan familiar que dejó de sentirse como una teoría. Empezó a sentirse como una certeza. Y cuando una teoría se convierte en certeza, cualquier hallazgo que no encaje con ella deja de parecer una simple anomalía. Empieza a parecer una amenaza. Por eso este tema no trata solo de ruinas antiguas, ni de fechas remotas, ni de discusiones académicas que parecen lejanas. Trata de algo mucho más profundo, del momento exacto en que una explicación histórica, repetida durante generaciones, empieza a mostrar grietas. Y una vez que esas grietas aparecen, ya no basta con decir que la historia necesita pequeños ajustes. A veces lo que necesita es ser replanteada desde su base. Eso es lo que vuelve tan inquietante la teoría que vamos a explorar. No porque destruya todo lo anterior, sino porque obliga a mirar de nuevo aquello que parecía más estable, aquello que casi nadie pensaba volver a cuestionar. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser solo cuando empezó la civilización. La pregunta pasa a ser mucho más incómoda. ¿Y si el verdadero comienzo no se parece en nada a la historia que aprendimos a aceptar? Pero sí, la historia del origen de la civilización parecía tan sólida, que fue exactamente lo que empezó a ponerla en duda. No fue una teoría aislada, no fue una interpretación filosófica. Fue algo mucho más tangible, fue un hallazgo, un descubrimiento que en principio no buscaba cambiar la historia, pero que terminó obligando
a replantearla, porque lo que se encontró no encajaba con la secuencia aceptada, no encajaba con la idea de que las grandes expresiones de organización humana surgieron únicamente después de ciertos avances materiales. Lo inquietante no era solo la antigüedad de lo descubierto, era su complejidad en estructuras que no parecían improvisadas, símbolos que sugerían intención colectiva, espacios que indicaban una forma de pensamiento organizada, incluso antes de que la historia tradicional situara ese nivel de desarrollo. Y ese fue el verdadero punto de tensión, porque la arqueología no se basa únicamente en encontrar objetos antiguos, se basa en entender qué implican esos objetos dentro de un contexto humano, qué dicen sobre la forma en que las personas vivían, pensaban, se relacionaban con el mundo y con algo más allá de lo inmediato. Cuando ciertos investigadores comenzaron a analizar ese hallazgo con más detenimiento, surgió una pregunta que ya no podía ignorarse. ¿Cómo es posible que existan indicios de una organización simbólica y monumental en un momento donde, según la narrativa dominante, la humanidad aún no había dado ese salto? No se trataba de una discrepancia menor, se trataba de un desfase estructural, un desfase que no podía explicarse, simplemente ajustando una fecha o reinterpretando un detalle. Porque lo que estaba en juego no era un evento específico, sino la secuencia completa que explicaba el paso de lo humano primitivo a lo civilizado. Durante mucho tiempo, la explicación del origen de la civilización funcionó como una especie de mapa mental compartido, un mapa que ayudaba a ordenar el pasado y a darle sentido. Pero cuando aparece una evidencia que no puede ubicarse en ese mapa, no basta con añadir una nueva ruta. A veces, es necesario redibujarlo, y eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir. Algunos científicos empezaron a considerar que quizá el problema no estaba en los hallazgos, sino en el modelo interpretativo que se utilizaba para entenderlos. Tal vez, la civilización no fue una consecuencia tardía de ciertos avances, sino una expresión mucho más temprana de algo profundamente humano, algo que todavía no hemos terminado de comprender. Porque si estos indicios son correctos, entonces la pregunta ya no es solo cuándo comenzó la civilización. La pregunta es mucho más inquietante. ¿Qué clase de humanidad pudo haber existido antes de lo que creemos haber comprendido sobre nuestros propios orígenes? Cuando ciertos hallazgos comenzaron a desafiar la historia aceptada sobre el origen de la civilización, el problema ya no era pequeño, porque no se trataba de corregir una fecha, ni de reinterpretar un detalle. Se trataba de algo mucho más profundo, del modelo entero con el que habíamos aprendido a entender nuestros comienzos. Durante décadas, la explicación dominante pareció suficiente. La civilización era vista como el resultado de un proceso lógico. Primero, la humanidad aseguraba su supervivencia. Después, se estabilizaba. Más tarde, aparecían formas más complejas de organización, pensamiento simbólico y construcción colectiva. Parecía una secuencia razonable, tan razonable que casi nadie se detenía a pensar si el problema no estaba en los hallazgos, sino en la forma misma en que estábamos ordenando la historia. Y ahí es donde comenzó a tomar fuerza una idea distinta, una teoría científica que no decía que todo lo anterior fuera falso, pero sí que podía estar incompleto. Que tal vez la civilización no surgió únicamente cuando el ser humano logró controlar mejor su entorno, sino cuando empezó a organizar algo más difícil de medir, una visión compartida del mundo. Eso cambia por completo la perspectiva, porque bajo esa lectura, lo que nos hizo avanzar no habría sido solo la necesidad material, también pudo haber sido la necesidad de sentido, la necesidad de reunirse, de construir algo común, de crear símbolos, espacios y estructuras que expresaran una idea colectiva mucho antes de lo que la historia tradicional consideraba posible. Y eso vuelve esta teoría tan inquietante, porque no propone simplemente que la civilización empezó antes. Propone algo mucho más perturbador que lo humano pudo haber sido intelectualmente, simbólicamente y socialmente más complejo desde mucho antes de lo que nos enseñaron a imaginar. Dicho de otra forma, quizá la civilización no nació cuando tuvimos más recursos. Quizá comenzó cuando empezamos a pensar juntos de una forma distinta. Esa es la verdadera ruptura. Porque, si esto fuera cierto, entonces la historia no habría subestimado solo una cronología. Habría subestimado a la propia humanidad antigua. Habría reducido sus capacidades, su imaginación colectiva
y su forma de organizar el mundo a un esquema demasiado simple para explicar lo que realmente estaba ocurriendo. Y en ese punto, la teoría deja de parecer una mera discusión académica. Se convierte en una pregunta directa sobre nuestra identidad. ¿Qué fue lo primero que nos hizo civilizados? ¿La estabilidad material o la capacidad de crear significado antes incluso de tenerlo todo resuelto? Pero una teoría, por inquietante que sea, no cambia la historia por sí sola. Necesita pruebas, necesita señales concretas, necesita evidencias capaces de sostener una idea tan incómoda. Y es justamente ahí donde esta historia se vuelve más seria. Ahora, lo que viene a continuación ya no se queda en la hipótesis. Vamos a entrar en lo que realmente le da fuerza, en las estructuras, los patrones y las huellas materiales que hicieron que esta teoría dejara de parecer improbable, para empezar a volverse imposible de ignorar. A continuación, esta historia deja el terreno de la hipótesis, porque una teoría puede ser sugerente, puede incluso parecer brillante, pero solo empieza a incomodar de verdad cuando encuentra algo que no debería estar ahí. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una de las evidencias más perturbadoras apareció en el sureste de Turquía, cerca de la actual ciudad de Anal Urrafa, en un lugar que durante mucho tiempo no pareció extraordinario. El sitio fue registrado por primera vez en 1963, durante una investigación conjunta de la Universidad de Estambul y la Universidad de Chicago. En aquel momento, no se comprendió del todo lo que había bajo la superficie. Parecía, en el mejor de los casos, un lugar antiguo más sano. Nada que obligara a reescribir la historia. Pero décadas después, en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt volvió a observar aquel sitio y entendió que allí había algo mucho más grande. Ese lugar era Göbekli Tepe. Y lo que empezó a salir de la tierra cambió el tono completo de la discusión, porque no se encontraron simples restos dispersos. No aparecieron herramientas sueltas o huellas menores de ocupación humana. Aparecieron recintos monumentales, grandes estructuras circulares o semiovaladas, formadas por pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y con un peso estimado de entre 10 y 20 toneladas. No estamos hablando de algo improvisado, estamos hablando de arquitectura planificada, de extracción, transporte, tallado y colocación de piedra a una escala que exige coordinación, visión colectiva y una organización mucho más compleja de lo que se suponía para ese periodo. Y aquí está el punto que cambia todo. La datación de estos niveles más antiguos sitúa el complejo alrededor del 10º milenio antes de Cristo, es decir, hace unos 11.000 o incluso 12.000 años. Ahora piensa en eso por un momento. Estamos hablando de una época anterior a las grandes ciudades, anterior a la escritura, y en un momento en que la agricultura aún no estaba plenamente consolidada como base de la vida social. Entonces la pregunta aparece sola. ¿Cómo puede existir una arquitectura monumental tan antigua en un contexto donde, según la versión tradicional, la humanidad todavía no debería haber alcanzado ese nivel de organización? Eso es lo que vuelve a Göbekli Tepe tan importante. Pero no es solo el tamaño de las estructuras, es su contenido simbólico. Muchos de esos pilares muestran relieves de animales anzorros, serpientes, jabalíes, aves, insectos y otras figuras que no parecen decoraciones casuales. Lo que se percibe allí es intención, en repetición, en selección angun, lenguaje simbólico. Y cuando una sociedad es capaz de construir espacios monumentales cargados de simbolismo, ya no estamos hablando únicamente de supervivencia, estamos hablando de pensamiento colectivo, de visión compartida, de una forma de relación con el mundo que va mucho más allá de cubrir necesidades inmediatas. Y aquí es donde el espectador debe detenerse y pensar, porque si aceptamos sin cuestionar la historia tradicional, todo esto debería aparecer después, mucho después, de forma más gradual, bajo condiciones más estables. Pero las piedras están ahí, los recintos están ahí, la datación está ahí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Forzamos la evidencia para que encaje en la historia que ya conocíamos? ¿O aceptamos que quizá la historia conocida era demasiado simple para explicar lo que realmente ocurrió? Además, Göbekli Tepe
no quedó completamente aislado dentro del debate. En años posteriores, otros sitios de la misma región, dentro del horizonte cultural de Tepular, comenzaron a reforzar la sensación de que no se trataba de una rareza única, sino de un fenómeno más amplio. Eso es muy importante, porque una anomalía puede ser discutida. Pero cuando empiezan a aparecer patrones regionales, la anomalía comienza a aparecer estructura. Y si hay estructura, ya no estamos frente a una curiosidad, estamos frente a una posibilidad histórica. La posibilidad de que grupos humanos muy antiguos fueran más complejos, más coordinados y más simbólicamente desarrollados de lo que durante generaciones nos enseñaron a imaginar. Eso no significa que toda la historia anterior sea falsa, pero sí significa que el marco puede estar incompleto. Y cuando el marco está incompleto, el problema no es solo cronológico. El problema es interpretativo, porque entonces ya no basta con preguntar qué encontraron. Hay que preguntar algo más incómodo. ¿Qué imagen del ser humano antiguo estamos dispuestos a revisar si aceptamos lo que estas evidencias sugieren? Ese es el verdadero peso de este video. No solo mostrar piedras antiguas, sino comprender que esas piedras, por su fecha, por su escala y por su simbolismo, están obligando a la arqueología a debatir algo que parecía casi intocable. Así la civilización comenzó realmente como creíamos, o si su origen fue mucho más antiguo, más extraño y más intelectualmente desafiante de lo que todavía estamos preparados para admitir. Cuando una nueva evidencia aparece en la historia, el debate suele ser técnico. Se discuten fechas, se comparan metodologías, se revisan interpretaciones. Pero hay momentos en que una teoría deja de ser solo un asunto académico y empieza a tocar algo más profundo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Porque aceptar que estructuras monumentales y pensamiento simbólico complejo existían miles de años antes de lo que creíamos, no implica solo ajustar una cronología. Implica revisar la imagen misma que hemos construido del ser humano antiguo durante generaciones. La narrativa dominante presentó a las primeras comunidades humanas como grupos limitados por la supervivencia inmediata. Se asumía que la complejidad social, la cooperación a gran escala y la construcción de significado compartido surgieron únicamente cuando las condiciones materiales lo permitieron. Pero si los hallazgos sugieren lo contrario, entonces debemos enfrentarnos a una posibilidad incómoda, la posibilidad de que la humanidad haya sido más compleja desde mucho antes. Eso cambia el marco mental, porque ya no se trataría de una evolución lineal desde lo simple hacia lo complejo. Se trataría de reconocer que ciertas capacidades, la organización colectiva, la visión simbólica, la necesidad de trascender lo inmediato, pudieron estar presentes en etapas mucho más tempranas. Y eso obliga a repensar, no solo el pasado, obliga a repensar cómo entendemos la naturaleza humana. Aquí es donde el espectador debe detenerse y reflexionar. Si aceptamos que las primeras manifestaciones de civilización no dependieron exclusivamente de la estabilidad material, entonces debemos preguntarnos qué impulsó realmente ese salto. ¿Fue la necesidad práctica? ¿O fue algo más difícil de medir, como la búsqueda de significado o la conciencia de pertenecer a algo mayor? Esta pregunta no es menor, porque cuestiona una idea profundamente arraigada en la forma moderna de interpretar la historia. La idea de que el progreso humano sigue una lógica simple, predecible y ordenada. Pero la historia real rara vez es tan ordenada. La arqueología lo demuestra constantemente, y cada vez que aparece una evidencia que no encaja con el modelo dominante, surge una tensión inevitable entre lo que sabemos y lo que creemos saber. Esa tensión es necesaria, porque es la que impulsa el conocimiento. Sin embargo, también genera resistencia, no por rechazo irracional, sino porque cambiar una narrativa histórica implica revisar marcos educativos, interpretativos y culturales que han sido aceptados durante décadas. Implica reconocer que lo que parecía definitivo puede necesitar una nueva lectura, y eso no es sencillo. Porque cuando una teoría sugiere que la civilización pudo haber comenzado de una manera distinta, más temprana o más compleja, no solo altera un capítulo de la historia, altera la forma en que entendemos nuestro propio origen. Y cuando el origen se vuelve incierto, todo lo demás
adquiere una nueva perspectiva. Ese es el verdadero motivo por el cual esta teoría incomoda. No porque sea escandalosa, sino porque obliga a pensar, obliga a revisar, obliga a aceptar que el pasado puede ser más profundo y más difícil de simplificar de lo que la narrativa tradicional nos permitió imaginar. Pero si esta teoría genera tanto debate, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué ocurre cuando comenzamos a aplicar esta nueva perspectiva a otros hallazgos, a otras regiones y a otras interpretaciones del pasado humano? Si esta teoría resulta correcta, el cambio no estaría solo en una fecha, estaría en la forma en que entendemos el inicio de la civilización humana. Durante mucho tiempo, la historia explicó ese comienzo como una secuencia estable y previsible. Pero lo que hemos visto en este video sugiere otra posibilidad. Aunque las primeras formas de organización compleja, de pensamiento simbólico y de construcción colectiva pudieron aparecer antes de lo que la narrativa tradicional estaba dispuesta a aceptar. Y eso cambia mucho, porque ya no hablaríamos de una humanidad antigua limitada únicamente por la supervivencia inmediata. Hablaríamos de grupos capaces de cooperar, de construir y de dar sentido al mundo en común mucho antes de lo que creíamos. Ese es el verdadero impacto de esta teoría. No solo nos obliga a revisar cuándo comenzó la civilización, nos obliga a revisar cómo comenzó. Tal vez el origen no estuvo únicamente en la estabilidad material. Tal vez estuvo también en la capacidad de reunirse alrededor de una idea, de un símbolo, de una visión compartida del mundo. Sí, eso es así. Entonces la historia del ser humano se vuelve menos simple, más antigua, más compleja, y también más interesante, porque el pasado ya no sería una línea clara que avanza paso a paso hasta convertirse en civilización. Sería un proceso mucho más profundo, donde ciertas capacidades humanas ya estaban presentes antes de lo que durante décadas se aceptó como posible. Y eso deja una consecuencia inevitable. Si el origen de la civilización pudo ser diferente, entonces otras certezas históricas también podrían necesitar una nueva mirada. Ese es el punto al que nos conduce esta teoría, no a una respuesta definitiva, pero sí a una conclusión difícil de ignorar, aunque tal vez el comienzo de nuestra historia no fue como nos lo contaron, y que todavía estamos muy lejos de comprenderlo por completo. Tal vez la mayor incomodidad de esta teoría no esté en lo que afirma, sino en lo que nos obliga a aceptar, que el origen de la civilización podría no haber seguido el camino claro, ordenado y predecible que durante tanto tiempo dimos por seguro. A lo largo de este video vimos cómo ciertos hallazgos, ciertas dataciones y ciertas estructuras comenzaron a desafiar una narrativa que parecía estable. No porque destruyan todo lo que sabíamos, sino porque muestran que la historia humana pudo haber sido más compleja desde mucho antes. Y ese matiz lo cambia todo, porque ya no estamos hablando solo de piedras antiguas o de fechas remotas. Estamos hablando de una posibilidad mucho más profunda, que los seres humanos fueron capaces de organizarse, construir y compartir significado antes de lo que nuestra historia oficial estuvo dispuesta a reconocer. Eso no convierte esta teoría en una verdad absoluta, pero sí la convierte en una idea imposible de ignorar. Una idea que obliga a la arqueología a seguir investigando, a la historia a seguir revisando sus marcos, y a nosotros, como espectadores, a mirar el pasado con menos certeza y con más atención. Tal vez el verdadero comienzo de la civilización no estuvo donde creíamos. Tal vez apareció antes de otra forma, bajo una lógica más humana, más simbólica y más difícil de simplificar. Y si eso es cierto, entonces el pasado no solo guarda restos, guarda preguntas sobre quiénes fuimos, sobre qué nos impulsó a construir, y sobre qué fue lo primero que nos convirtió, de verdad, en una civilización. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas, y los misterios comienzan.